have the technology. We know the solutions. A global agreement is in place. It's now time to use your voice in the fight against the climate crisis. Join us for a journey around the globe as we focus on businesses, leaders, artists, and everyday people who are stepping up, speaking out, and fighting like our world depends on it. Because it does. This is 24 Hours of Reality. You too can be the voice of change, the voice of the future. Let your voice be the voice of reality. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en 24 Hours of Reality, Sé la voz de la realidad. Yo soy Vanessa Oak. La firma del Acuerdo de París hace 2 años dejó muy claro que las personas alrededor del mundo entienden la urgencia de actuar en esta crisis climática y que nuestros líderes están comprometidos. Y aunque ha habido progreso, hay mucho por hacer para limitar las peores consecuencias del calentamiento global. Por eso, cada uno de nosotros debemos encontrar nuestra voz en este importante movimiento y luchar porque se tomen acciones. Los invitamos a viajar con nosotros alrededor del mundo esta noche de la mano del ex vicepresidente de los Estados Unidos y fundador del Climate Reality Project, Mr. Al Gore. Hoy veremos cómo activistas están empoderando y cambiando comunidades enteras. También iremos a los lugares donde aún se necesitan voces en pro del planeta. Por las próximas 21 horas estaremos en vivo desde nuestra sede en la ciudad de Nueva York, en el Bridge de Cornell Tech, una universidad que fue construida respetando el medio ambiente y que hoy es una de las más eficientes energéticamente del mundo. Exploraremos soluciones en cada región, los retos que enfrentan y cómo todos podemos ser la voz de la realidad para asegurar un futuro sostenible. En la próxima hora continuaremos nuestro camino escuchando algunas de las voces climáticas más poderosas en México. Y ahora, acompáñenme a darle la bienvenida al hombre cuya voz continúa liderando el cambio, inspirando acción en esta crisis climática. El fundador y presidente del Climate Reality Project y ex vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Al Gore. Gracias, Vanessa. Mr. Gore, bienvenido. Thank you so much. Thank you for joining us once again this year. Thank you. And forgive me for speaking in English. Hablo español, pero solamente un poquito. So we're going to shift back to English for this short presentation on the climate crisis and its solutions in Mexico. Really glad to have Vanessa Hauk here again this year. Thank you again. So I always start with this overview of what is at stake and the 3 questions that are always present. Must we change? Can we change? Will we change? First of all, the answer to do we have to change is by now abundantly clear. The thin shell of atmosphere surrounding our planet that we call the sky is now being used as an open sewer. We're putting 110 million tons of man-made global warming pollution into it every 24 hours. And that's trapping an enormous amount of heat energy. It's coming from all kinds of sources, including agriculture and forest mismanagement. But the biggest source by far is the burning of fossil fuels in transportation for the production of electricity and process heat. And as you can see, after World War II, it started going up very, very quickly. And it's trapping so much heat that it's driving temperatures up to unprecedented levels. Since we've been measuring with instruments, 16 of the 17 hottest years ever measured have been since 2001. The hottest of all was last year, the second hottest the year before, the third hottest the year before that. And this is having a huge impact, and it could get a lot worse. In Mexico, the average annual temperature could rise 5 degrees Celsius this century if we don't take action quickly to reduce the emissions of the heat-trapping pollution. So most of this heat is actually going into the oceans, and Mexico is surrounded on both sides by the ocean. We're seeing the depth of the heat increase, and half of all this increase has come in the last
20 years, and it has a lot of consequences. When storms come across the oceans, particularly if they're hurricanes, typhoons, or cyclones, they gather a lot of strength. And in fact, the strongest storm ever measured in the history of the world hit the west coast of Mexico just 2 years ago. Luckily, it hit an area where there were no cities or towns, and so there was no loss of life, but the scientists were amazed by the strength of this storm. Just 3 months ago, Hurricane Katia made landfall in Veracruz state and did a significant amount of damage, as you can see from these images. And then just a week or so after that, Acapulco was hit by Hurricane Max, and it left 100,000 people without power. And the other thing the heating of the oceans is doing is disrupting the water cycle by adding much more water vapor from the oceans to the sky, so that when the water vapor is carried by the winds over the land, we get these huge downpours and massive flood events not connected to hurricanes, just regular rainstorms. 245 millimeters of rain in one day in this community earlier this year. And that same extra heat that is disrupting the water cycle and causing the big downpours and floods makes the droughts longer and deeper. They take hold more quickly. And Mexico is particularly vulnerable to an increased incidence of drought from global warming. We have seen in recent years a number of harsh droughts in Ensenada and Baja. This was 2 years ago. We're seeing these droughts become more frequent. And if you look at the scientific projections for the years ahead, the darker the brown, the more impact from drought. And as you can see, all of Mexico is in the bullseye for these global warming connected drought events. So we really do need to answer that first question, yes. And there are other reasons as well. The Rio Grande Basin could fall into a state of permanent drought, according to some of the scientific experts. And this, of course, would be a catastrophe. Agriculture is hit hard. You know, maize or corn originated in Central America and Mexico. It's one of many crops that is especially vulnerable to heat stress. The reinsurance companies have been keeping close track of the floods and the downpours and the droughts and the fires, and it's no surprise that they've been trying to warn the world to take action. The same extra heat is also melting the ice. We heard from Paul Nicklin, who made that beautiful picture in Svalbard. This is an unnamed glacier in Greenland 70, 80 years ago. It's all gone now, melted. And what we see from NASA is the measurement of the declining ice pack in Greenland, coupled with Antarctica. You also just saw some images of the trip that Climate Reality made to Antarctica a few years ago. This is raising sea level, and some important areas of Mexico's tourism infrastructure are in danger of being severely impacted by sea level rise. You can see this strand in Cancun, one of the many examples. The medical consequences of the climate crisis have been labeled an emergency by many medical experts, and that's because the tropical diseases are spreading northward in this hemisphere, southward in the southern hemisphere. Air travel has a lot to do with that, but the climate conditions are changing the places where these microbial diseases take root. And mosquitoes are among the vectors that are spreading these diseases. And in warmer air, they reproduce more frequently. They live longer periods of time during which they can infect people with these diseases. Mexico has rich biodiversity. It is one of the places where scientists are studying the emerging extinction crisis. We're in danger of losing 50% of all land-based species in this century. So when you add up all of these impacts of the climate crisis, many of which we haven't even mentioned here, like ocean acidification or the impact on the global economy, it's the #1 threat there. Obviously, the answer to the first question, must we change, is yes.
So let's move to the second question. Can we change? And here too, thankfully, the answer is also yes. We have the tools that we need. We have the solutions in hand. Just 17 years ago, the most optimistic projections for wind energy were 30 gigawatts by 2010. When we reached that time, we beat that goal 16 times over. And we have seen wind really play a bigger and bigger role in Mexico with a dramatic expansion of wind capacity here in La Ventosa. Mexico already gets enough wind electricity to power 400,000 homes. And just last month, Mexico opened bids for new electricity from wind at 1.77 cents per kilowatt hour. That's the lowest price in all of Latin America. You know, when you get under 2 cents per kilowatt hour, that's just a revolutionary change, and it's very exciting. Globally, wind could supply 40 times all the electricity the global economy needs. And with solar, the advances have been even more dramatic. 15 years ago, the projections were 1 gigawatt per year by 2010. We beat that goal by 17 times over. Last year, we beat that goal 75 times over. Very exciting progress. You can see the exponential curve measuring Mexico's dramatic increases in solar energy. And look at the map of solar potential in Mexico. It's one of the richest countries in the world in the sun resource, which can power solar electricity supplies. On a global basis, we get more in 1 hour than the entire global economy uses in a full year. We're seeing dramatic increases in energy storage and batteries. In the years ahead, it's a phenomenal increase coming our way. LED lights, way more efficient, using much less energy, taking over the lighting market all over the world. The world is moving toward electric vehicles in place of the internal combustion engine. That's very exciting. So can we change? Yes. Will we change? Here too, I'm very optimistic the answer is yes, partly because the Paris Agreement was an historic breakthrough. It has inspired people all around the world, and Mexico is helping to lead the way. Mexico has very forward-looking energy policies, a carbon tax, launching a carbon market next year, 35% from renewables by 2024. So join those who are using their voices to fight the climate crisis. Make yours a voice of reality and fight like your world depends on it, because your world does depend on it. Así es, y ahora queremos oír de ustedes, así que vamos a ver lo que están diciendo en las redes sociales con el actor y activista Calum Worthy. Adelante. If you're just tuning in, my name is Calum Worthy, and I have a very special guest with me. His name is Spencer Ludwig, and we are actually going to see you perform in, what, like 45 minutes? Yep, really excited about it. What song are you performing? Right Into You. Ah, I cannot wait to see that. Now, we have an idea. We want to do a selfie challenge with all of you who are watching 24 Hours of Reality. So why don't we start by posting a selfie? Let's do it. Let's do it. All right, I'm just going to tweet that out. All right, cool. Now, we have some amazing new posts because we were just in the Canada Hour, and I am Canadian, and I have a weird feeling that you have some connection to Canada. My dad's from Canada, Winnipeg, Canada to be exact. I knew it! Well, Canadians are amazing with social media, it turns out. Check out some of these awesome posts we have. We have someone named, whoops-a-daisy, hey, that was our new post! Whoa! Okay, well that just goes to show how fast we have a system here at hashtag 24 Hours of Reality. This is happening. So we want to see your post with the hashtag 24 Hours of Reality. Keep them coming. Now check out the Vegambler. They're eating vegan poutine and smoothies. I love that. Looks like we got something from Naomi. Oh, Naomi's having a fun watch party. That looks fun. Those look like good snacks. That looks great. Now I want to also show you Broncos Go Green because they took a photo of themselves with the broadcast in the background. So this shows you that we are looking at your social media posts and posting them in real time. Now, I want to introduce you to someone, Spencer. His name is Bobby, and he hearts Al Gore, as we all do. But Bobby, you seem like an awesome guy. Hit me up on Instagram. We got to hang out.
Now, we want to keep seeing more posts like this on Twitter and Instagram, so use the hashtag 24 Hours of Reality. and you may get your post up on the broadcast. Como senadora en el estado mexicano de Coahuila, Silvia Garza se ha convertido en una líder en temas climáticos en México y ahora nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Bienvenida, senadora. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias, Vanessa, por esta invitación tan importante del señor Al Gore. Muchas gracias, senadora. Bueno, primero que todo, además de ser senadora de Coahuila, sé que usted contribuye de muchas otras maneras. Es presidente de la Comisión Especial del Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¿Por qué para usted es tan importante desarrollar este trabajo en pro del planeta? Bueno, creo que es una oportunidad que me dieron los coahuilenses de llegar al Senado de la República, de llegar como senadora de mayoría y representarlos. Es a través de los cambios que hagamos en la legislación donde puede permanecer favorablemente a nuestras, por supuesto, mexicanos y mexicanas, a los recursos naturales en sí, que esto directa y directamente van a nuestra salud y a una mejor calidad de vida. Definitivamente, senadora. Hablando un poco sobre el compromiso de México en el Acuerdo de París, ¿cómo va México para cumplir estas metas? Bueno, mira, quiero decirte que México se ha distinguido a nivel mundial precisamente por compromisos fuertes y que a pesar de que tenemos nosotros aproximadamente una emisión de 1.4% a nivel global de estos gases de efecto invernadero, la responsabilidad de México es fuerte, es contundente y estamos nosotros precisamente revisando las contribuciones nacionalmente determinadas estos aspectos. Le entramos a un problema fuerte que se tiene con los contaminantes climáticos de vida corta, el carbono negro, de proponer una reducción del 51% y también una reducción de los gases de efecto invernadero en un 22%. ¿Qué se necesita? También hablamos de algo muy importante, Adelante, porque senadora. esto es para mitigación, pero también México puso la muestra, el ejemplo, y hablamos nosotros de compromisos en adaptación. Los temas en ese momento que no se tocaban mucho en adaptación, México los lleva al plano internacional y habla de precisamente de cero deforestación al año 2030, una tasa de cero deforestación, también de sacar de la vulnerabilidad a la mitad de los municipios que se encuentran en ese rango, hablamos de más de 160 municipios, y también de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos. Todas iniciativas muy importantes, senadora. Yo sé que usted también es una líder climática y precisamente se certificó con el Climate Reality Project en el entrenamiento de Miami en el 2015. ¿Por qué fue importante para usted hacerlo y cómo le ha servido este entrenamiento en su trabajo? Mira, quiero platicarles un poquito de cómo fue mi experiencia, cómo conocí a Al Gore. Yo conocí a Al Gore en julio del 2007. A él lo llevan a dar su ponencia, su conferencia magistral de una verdad incómoda en Saltillo, Coahuila. En ese momento yo era diputada local. Al momento de escuchar su conferencia, quedó esa semilla en mi conciencia, en mi cerebro, ahí plantada. Cuando nosotros regreso al Congreso del Estado, regreso a legislar con otra forma ya. Fíjate, nada más de escucharlo, para mí fue impactante escuchar los datos, la forma en que él dio en ese momento la conferencia, para mí fue un shock de lo que estaba pasando y cómo podría contribuir yo a mejorar esto, no solamente para Coahuila, para México, para el mundo, para la tierra, para nuestra casa común, para nuestro planeta hermoso que tenemos, para también colaborar a ayudar a esos compañeros de diferentes especies que tenemos en el planeta, porque pensamos que el planeta es nuestro y estamos en un error muy grande. Así es que
llegué al Senado de la República y tuve la oportunidad en el 2015 de estar en Miami en estos cursos de preparación para líderes climáticos, que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es ver tantos jóvenes. Y esto me da una alegría y me da una esperanza, que más jóvenes se involucren en este tipo de liderazgos. Esto significa esperanza, significa que la vida va a continuar y que podemos hacer muchísimas cosas juntos. Claro que me ha servido muchísimo. Hoy legislo desde una perspectiva diferente, de una visión diferente, de una visión de sensibilidad, de amor, de contribuir a lo mejor que sea posible para nuestro país, para nuestros recursos naturales y por supuesto de impactar de forma positiva a todos nuestros mexicanos y mexicanas. Ay, usted no lo ha podido decir de una mejor manera, senadora. Cuéntenos un poco cuáles son los principales retos que enfrenta México en cuanto al cambio climático. Bueno, mira, ahorita estamos nosotros, acabamos de pasar 3 ciclones estacionados como en las pistas de los aeropuertos. Llegaba y impactaba uno al Caribe y también a nosotros y luego seguía el otro y el otro. Quiero decirte que son del 2006 con datos reales, ¿sí?, de las autoridades mexicanas. Del 2000 al año 2016, los impactos económicos que ha tenido México en diferentes desastres son alrededor, en materia económica, de 425,000 millones de pesos. Se ha impactado a más de 33 millones de mexicanos y mexicanas y lamentablemente hemos perdido a más de 8,000 ciudadanos, de 8,000 mexicanos y mexicanas en este tipo de impactos severos que hemos tenido, porque el cambio climático es un acelerador de estos desastres. Quiero decirte que tenemos problemas según la evaluación de degradación del suelo de la Semarnat, de la Secretaría de Semarnat, año 2016, tenemos un suelo degradado. Hablamos del 45% de nuestro suelo de la República está fuertemente degradado. Y el primer impacto es la degradación, fíjate, por causas químicas, luego por erosión hídrica y después por erosión eólica. Esto es hablando del suelo, pero si hablamos del agua, también tenemos arriba del 40% de nuestras aguas contaminadas. Hay muchas cosas por hacer. Y si hablamos de aire, entonces también estamos hablando de la ciudad, una de las ciudades más pobladas del mundo, sí, del Valle de México, de esta cuenca, de la gran megalópolis, que tenemos serios problemas y que ahí está impactando en la salud, en las camas de hospital, en medicamentos, el aumento increíble, impresionante de los medicamentos para alergias, etcétera. La vida se sustenta en 3 pilares, querida Vanessa: agua limpia, suelo fértil y aire limpio. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde la trinchera que nos toque en este momento del Senado de la República en hablar de suelo, en proteger al suelo, porque esa fertilidad se traduce en alimentos, porque esa fertilidad se traduce en calidad de vida. En el agua limpia, que necesitamos hacer, todas las funciones a nivel celular necesitan agua, agua de calidad, pero también necesitamos agua para nuestros cultivos, agua para hacer todas nuestras actividades y agua para que las grandes ciudades, pero también las comunidades rurales puedan sobrevivir. ¿Y qué decirte del aire? Senadora, quiero preguntarle... Por supuesto que lo necesitamos, pero lo necesitamos con calidad. Aire puro, por supuesto. Estamos a las puertas de las elecciones presidenciales de México del 2018. ¿Cómo podemos hacer para que el tema del medio ambiente sea una prioridad para los candidatos? Creo que los líderes climáticos tenemos una gran oportunidad. Yo hoy convoco a todos los jóvenes mexicanos, a las ONG, a la sociedad civil, a pedirle a los candidatos de cualquier partido político cuál es la agenda ambiental, cuál es la agenda en esta materia, porque esta agenda es de vida. Esta agenda tiene que ir en todos los candidatos con prioridad. Esto es lo que necesitamos,
querida Vanessa, si nosotros tenemos una agenda fuerte en medio ambiente, por supuesto una agenda en cambio climático, nuestras instituciones van a estar fuertes, los compromisos que hagan los y las candidatas de los diferentes partidos políticos en México, pues se tienen que cumplir, y es cumplirle a los mexicanos, pero sobre todo a los jóvenes que es el presente y el futuro de este gran país. Senadora, ha sido un gusto que usted nos acompañe en esta transmisión. Muchas gracias por todo el trabajo que hace por México y también por nuestro planeta entero. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Vanessa, y gracias al señor Al Gore por este espacio tan importante, y por supuesto que me sumo con toda la sensibilidad, la pasión y el amor a la construcción de la agenda política en estos temas en México. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Cada hora los hemos llevado a conocer soluciones que ya se están implementando alrededor del mundo. Son las historias de individuos o grupos que están tomando acción a nivel personal, en sus negocios, en sus comunidades, en la política, y están teniendo un gran impacto. Por ejemplo, el cactus de milpa alta o nopal ha sido alimento para los mexicanos por muchísimos años, pero ahora está a punto de convertirse en una fuente de energía limpia, después de un sorprendente descubrimiento que reveló cómo lo que para unos es basura, para otros es energía. Around the world, everyday people are stepping up, speaking out and fighting the climate crisis like our world depends on it. Because it does. Every voice makes a difference. These are the voices of change, the voices of the future, the voices of reality. Milpa Alta es una delegación que le da de comer a la Ciudad de México. México es el principal productor a nivel mundial del nopal, ¿no? Desde la identidad misma de México, el nopal es parte esencial. El escudo de nuestro lábaro patrio actual tiene nopales. El nopal es una de las plantas más dinámicas, tiene tantas posibilidades de aprovechamiento. Entonces, pues ya, por decir, este cultivo tiene más de 30 años que lo plantó mi papá, y desde ese entonces, pues estamos en esa producción. Económicamente, el nopal significa todo para mí, porque es mi sustento, porque yo no tengo otra actividad. Yo tengo limpiando nopales 27 años. Ha sido desde nuestros antepasados. En mi caso, ese ha sido. Siempre hemos vivido del nopal. Me gusta porque nadie me manda a qué horas, o no tengo patrón, soy mi propio patrón. La Ciudad de México debe tener más de 200 mercados públicos parecidos a este. Y todos ellos generan residuos orgánicos. Prácticamente el 10% de los residuos que generamos todos los días provienen de los mercados. Entonces todos esos residuos que se derivan de toda esta actividad económica, pues la idea es que vayan a dar a la nueva planta de tratamiento. Suema es el primer prototipo, ¿no?, comercial de planta que puede convertir residuos de mercado público en biogás. A mí me gusta mucho la biodigestión porque es un proceso muy parecido a lo que hace la naturaleza, ¿no? Todo comienza en esta zona. En este contenedor tenemos lo que podríamos denominar un licuado de residuos de nopal. Una vez que fue licuado el residuo de nopal, pasa a este contenedor y es donde tenemos, gracias a la ayuda de bacterias, los residuos de nopal que vinieron del centro de acopio. Nos valemos de un equipo de calentamiento, el cual se vale de la energía del sol. En la planta se generan dos productos principales. Uno es biogás y el otro es un mejorador de suelos.
al biogás que se genera en esta planta. Una parte será dirigida al mercado en los del centro de acopio. Este gas es muy parecido a lo que tenemos en nuestras casas como gas natural. Y la otra parte será quemada en un generador eléctrico en el cual tendrá la capacidad de generar la energía suficiente para iluminar el mercado. La vida del centro de acopio es nocturna, muy de madrugada. Es cuando los costos del pago por luz sí son excesivos para la generación de biogás. Y la idea es disminuir potencialmente esa situación. Encontrar energías alternas o no sustancias, sino productos de energías alternas, sin duda es un paso importante en el desarrollo de la tecnología en México. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación aportó 13.700.000 pesos al proyecto, que nos ayudó a identificar una resolución a una problemática. El problema de calentamiento global que tenemos actualmente, y van a seguir costando mucho dinero a los gobiernos y a las empresas. Entonces, la agricultura intensiva ha generado, a través del uso de, digamos, de fertilizantes nitrogenados artificiales, mucho del problema de calentamiento global que tenemos actualmente. Y eso al final impacta en muchos ámbitos, en la salud humana, pero también en el medio ambiente. Óxido de nitrógeno prácticamente tiene una equivalencia de 200 veces a lo que produce como impacto el CO2 o el dióxido de carbono. En Milpa es una sociedad en la que todavía se hace mucha agricultura orgánica, cosechas que son libres de pesticidas, de fertilizantes nitrogenados, porque la tierra todavía es muy fértil en México. Para poder hacer 1 centímetro de suelo fértil, pueden pasar 2000 años. A la nueva planta de tratamiento que tiene Milpa, que finalmente que tiene cierta capacidad de empezar a dar poco a poco la recuperación de ese suelo. Nopal realmente es una planta bondadosa porque además no requiere mucha agua, sin embargo sí retiene mucha agua. Es una planta además que podemos estarla cosechando por lo menos unas 15 veces en el año, ¿no? Que es posible seguir viviendo el nopal de manera digna. Entonces, la idea es que esta planta que está en el sitio pueda ser ejemplo o pueda reproducirse en otros mercados. ¿Es posible generar energías limpias? La planta tiene la finalidad de ser cero emisiones, de que existen otros proyectos similares al de Suema. La diferencia con este proyecto es que si hay una vinculación aquí también con productores. A ver, como te dije, corta ese de ti. Gíralo. Gíralo más. Ahora hacia adelante. No hacia adelante. Así. Y ya, listo. Ven, Axel. Yo creo que como toda persona quiero que mis hijos pues puedan estudiar una carrera y se preparen para su vida, pero yo confío en que esta actividad siempre va a ser buena para proveer económicamente y sustentar a una familia sin necesidad de otras cosas. Entonces, si mi hijo me dijera yo me quedo aquí, por mí encantado. Pues en general las personas a quien represento están muy entusiastas con el proyecto del biodigestor. Es algo maravilloso ese equilibrio que podemos encontrar en este lugar. These are the voices of change, the voices of the future, the voices of reality.
Y ahora le damos la bienvenida a Astrid Puentes, la codirectora ejecutiva de AIDA, una organización de justicia ambiental en Latinoamérica y México, que hoy viene a contarnos cómo los abogados pueden usar la ley para proteger nuestro planeta y las comunidades que están sufriendo de daños ambientales. Bienvenida, Astrid. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Primero que todo, quiero que nos cuentes un poco cuál es la misión de tu organización y cómo está ayudando a pelear contra el cambio climático. Pues AIDA es una organización regional que se creó hace 20 años casi por 5 organizaciones ambientalistas en América Latina con la misión de trabajar por la justicia ambiental usando el derecho. Nosotros somos abogados y abogadas de diferentes países que estamos en América Latina y somos de América Latina y trabajamos con diferentes comunidades indígenas, comunidades campesinas y organizaciones locales para proteger el ambiente y los derechos humanos. Y en este tema de cambio climático, parte de lo que estamos haciendo también es aprendiendo, identificando lecciones aprendidas, identificando qué no se debe hacer, y identificando también y promoviendo soluciones de cambio climático con una perspectiva de derechos humanos que es esencial para nuestra región. Sé también que tú hiciste parte del entrenamiento y eres una líder climática certificada en México. ¿Cómo te ayudó a ti ese entrenamiento y te inspiró a trabajar en este tema? Pues para mí ese entrenamiento fue clave porque esto fue en el 2010 en Ciudad de México, cuando Al Gore hizo su primer entrenamiento con líderes y lideresas de América Latina. Y fue esencial porque aunque ya había trabajado en cambio climático por algunos años y bueno, he sido ambientalista desde que aprendí a hablar, yo creo, fue esencial para entender la ciencia, entender de manera como más concreta cuáles son las causas del cambio climático, cuáles son los impactos y qué podemos hacer al respecto, un poco como en una cápsula, ¿no? Fue clave también eso, para entender esta ciencia que hay detrás y también poderla difundir. Y en AIDA, bueno, ya llevamos años trabajando en cambio climático, es uno de nuestros pilares fundamentales de trabajo. Y el entrenamiento con Al Gore nos ayudó justamente a tener una herramienta adicional para difundir de manera más sencilla a las personas lo que es el cambio climático y qué podemos hacer al respecto. Algo muy interesante que tú manejas en tu organización es que en muchos casos las contribuciones internacionales son claves para generar cambios en las comunidades más vulnerables. ¿Tú crees que estas comunidades saben que existe un fondo de ayuda para ellos? Pues no, no tanto. Parte de lo que nosotras nos hemos dado cuenta en el trabajo es que, por ejemplo, existe el Fondo Verde del Clima, el Green Climate Fund, que se creó justamente en México en 2010 a raíz de la COP de Cancún. Como una de las herramientas esenciales para que los países, sobre todo más desarrollados y responsables del cambio climático, pudieran canalizar recursos efectivos para cambio climático hacia los países que más lo requieren. Y bueno, desde el 2010 hemos estado trabajando para que haya una arquitectura financiera transparente y participativa, y ahora ya desde hace algunos años el fondo está dando recursos para América Latina, pero todavía las comunidades, incluso los gobiernos, no lo conocen tanto. Claro. Y lo que hacemos desde AIDA es entender cómo funciona, participar de manera efectiva y producir información en español. Tanto para las comunidades, pero incluso para las personas de los gobiernos. Parte de lo que nos hemos dado cuenta es que el Fondo Verde del Clima tiene una junta directiva con participantes de América Latina, de los ministerios de Ambiente, pero sobre todo de Finanzas o de Economía, que no conocen necesariamente cómo funciona, son estructuras a veces muy complicadas, las personas van cambiando y nosotros producimos información en español para generar también y construir capacidades y promover que el fondo financie las soluciones del cambio climático que necesitamos, de nuevo con una perspectiva de derechos humanos, participativa, en donde las comunidades indígenas tengan una voz y donde se respeten los derechos y tengamos las soluciones que necesitamos en la región. Precisamente hablando de las comunidades indígenas, en tu experiencia, ¿quiénes son los más afectados cuando ocurren estos cambios climáticos? Pues desafortunadamente estamos viendo, como pasó a comienzos del año en Colombia y en Perú, en Colombia, por ejemplo, en Mocoa, en el Putumayo, que las comunidades más afectadas son las más vulnerables. Son comunidades en situación de pobreza, muchas veces también comunidades indígenas y dentro de ello también mujeres y niños y niñas y también personas mayores. Y este es un tema esencial en donde AIDA también está trabajando
para fortalecer los derechos de las comunidades afectadas, para visualizar los impactos, para identificar qué es lo que en realidad está pasando, quiénes están siendo afectados y encontrar soluciones. Un tema esencial allí también es que podemos prevenir muchas cosas, o sea, parte de los impactos que estamos viendo es de los desastres, ¿no? Sí. Que a veces también ni siquiera son naturales, son consecuencia de la mala planificación, de la mala implementación de proyectos. Y en AIDA estamos trabajando muy fuerte para que se tomen medidas adecuadas, buenas decisiones. En energía, por ejemplo, hay proyectos que no tienen sentido en algunas situaciones, hemos visto, como grandes hidroeléctricas en algún caso, o extracción de gas natural con fracking. Y allí, de nuevo, las comunidades más afectadas son más vulnerables, que además son objeto de agresiones. Entonces lo que hace AIDA es poner al servicio de estas comunidades el derecho y poder usar las herramientas de participación y las herramientas legales para mejor protección de los derechos humanos. Que generalmente estas comunidades no tienen acceso a esta herramienta, ¿no?, de la ley. Sí, sin duda, sin duda. Estamos hablando que América Latina es la región más desigual e inequitativa del planeta. Esto quiere decir que hay una brecha muy grande entre los gobiernos, entre las empresas, entre quienes toman las decisiones y tienen los recursos y las personas pues, en situación de mayor vulnerabilidad por situación de pobreza. Muchas comunidades indígenas, por ejemplo, ni siquiera hablan español también, en el Amazonas, en México, en Guatemala, en fin. Así que AIDA justamente lo que hacemos es construir estos puentes y estos vínculos y traer la información legal o del fondo, como mencionábamos antes, de las soluciones que se pueden hacer para que las comunidades puedan participar, puedan conocer sus derechos y puedan ejercerlos, y los gobiernos también puedan tomar las mejores decisiones posibles. Y ser un puente entre las comunidades y los gobiernos. Yo estuve en Mocoa, en la zona de la tragedia, y conozco bien lo que tú estabas hablando. Muchas veces no se trata de los desastres naturales, sino también de la mala infraestructura que no hay en esos lugares, ¿no? Entonces esto es bien importante. Está claro que estamos progresando, ¿no?, en esta lucha en contra del cambio climático y sus efectos, pero todavía hay resistencia, especialmente de sectores privados. ¿Cómo AIDA ayuda a que se pueda seguir adelante en el tema del cambio climático? Sí, sin duda hay resistencia, o sea, hemos visto mucha resistencia para la transición energética, gracias. Sí. Y lo que nosotras hacemos también es identificar qué soluciones hay, y también una cosa que nos hemos dado cuenta, hemos aprendido a través de nuestro trabajo, es que aprender de las lecciones del pasado. Sí. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, de grandes represas. Hay muchísima información ya que existe de qué tipo de cosas se pueden hacer para tener una mejor solución energética en lugar de grandes infraestructuras. AIDA hemos venido trabajando ya por más de 7 años en Brasil con la represa de Belo Monte, que tiene unos impactos gigantes en el Amazonas, tanto ambientales, climáticos y en derechos humanos. Entonces lo que en AIDA hacemos también es identificar qué es lo que no deberíamos hacer para aprender de estas lecciones, aplicar para mejores decisiones y ojalá promover energía renovable, con participación, con respeto de los derechos humanos y sobre todo con buena planeación. Hay muchas de estas represas o extracción de recursos naturales que con una buena planeación y considerando incluso los impactos económicos y sociales de una manera comprensiva e integral, no se harían, ¿no? Y claro, hay muchos proyectos que se implican o se implementan en América Latina que no se harían en Europa o en Estados Unidos. Y eso es lo que en AIDA estamos trabajando, usando nuestro conocimiento desde América Latina, porque hay muchísimo, para implementar soluciones que sean inteligentes y que protejan el interés público realmente. AIDA no solo trabaja con la protección del medio ambiente, sino también con la protección de los derechos humanos, pero esos dos están íntimamente relacionados, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. O sea, no podemos hablar de medio ambiente sin los derechos humanos, si es que los seres humanos estamos en el planeta, como esperamos continuar, pero sin duda no podemos hablar de la protección de derechos humanos sin el ambiente. Claro. Y lo podemos ver desde cualquier perspectiva. Una comunidad indígena que vive en el Amazonas, cualquiera de nosotros que vivimos en ciudades, ¿no? El 80% de la población de América Latina vivimos en ciudades y somos afectados o beneficiados por la calidad del ambiente, ¿no? La contaminación del agua, del aire, es decir, sin duda
tenemos que hablar del ambiente cuando hablamos de derechos humanos, y esto es una herramienta y una vinculación que AIDA trabaja desde su creación y cada vez con mayor énfasis, porque también afrontando el cambio climático es una herramienta esencial. Tanto para las soluciones de mitigación como para adaptación necesitamos tener una perspectiva de derechos humanos. Y cuando estamos hablando de los problemas que generan el cambio climático, estamos hablando de un problema de la gente, no está afectando directamente a nuestra gente. Te agradezco muchísimo, Astrid, que estés con nosotros y todo el trabajo que estás realizando con nuestras comunidades en América Latina y en México. Con muchísimo gusto, de verdad es un honor para mí y para AIDA estar presente y estar haciendo parte de esta iniciativa tan espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, cada año 24 Hours of Reality une al mundo entero durante 24 horas para hablar sobre la realidad de la crisis climática y cómo podemos resolverla. Hoy tú puedes ser parte de esta iniciativa con una contribución de $50 y así te convertirás en un ciudadano productor de esta transmisión y tu nombre aparecerá en los créditos del cierre. No pierdas esta oportunidad de apoyar esta iniciativa tan importante. Visita 24hoursofreality.org/donate. Con tu contribución de $50 antes de las 12 del mediodía de mañana, hora del este, tú verás tu nombre en los créditos de cierre de nuestro show. Bueno, alrededor del mundo miles de personas se han unido a este movimiento y se han comprometido a alzar sus voces como activistas en la lucha en contra de la crisis climática. El ex vicepresidente Al Gore, junto con los científicos más brillantes del mundo, han entrenado personalmente a estos líderes climáticos a través del Climate Reality Project. En instantes te diremos cómo tú puedes hacer parte de ellos. Pero antes vamos a conocer a una de estas activistas en México. Ella es Diana Barraza. Cuando me gradué de mi carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, tuve una oportunidad increíble de empezar a trabajar como ingeniera en la industria petrolera. Viví en una plataforma petrolera 4 meses en Venezuela, estuve en Houston, en Francia, en el sur de México también. Recuerdo, hubo un momento en específico en el que estaba viendo un atardecer preciosísimo, que se iluminaba toda, que estaba el horizonte y salían el gas flarings, donde están quemando los gases, entonces todo el cielo se veía naranja, hermoso, que yo pensaba que era hermoso hasta que dije, ¡oh! O sea, no tiene nada de hermoso, esto es toda la contaminación. Entonces es ahí donde decidí darle la vuelta a mi carrera, o sea, un giro completo de gas y petróleo a ingeniería en energía renovable. Tengo el privilegio de poder asesorar a mi universidad, alma mater, el Tecnológico de Monterrey, en temas de energía y sostenibilidad. Dinámica de fluidos. Tengo oportunidad de poder tomar decisiones acerca de los contratos de suministro, de poder direccionar a la institución hacia fuentes de energía renovable, a generación de energía renovable en sitio, a reducir nuestro consumo en la infraestructura existente. Son más de 649 edificios distribuidos en 60 campus alrededor de México, impactando a una población cerca de 190,000 personas dentro de la comunidad tech actual. Y con mucho orgullo podemos decir que en este momento el 60% de la energía que se consume en la universidad viene de energía renovable. Celebramos el hecho de que tenemos los primeros 1.5 megawatts de capacidad instalada de energía solar en 3 campus, con los cuales hemos alcanzado el primer campus de energía 100% energía renovable en el estado de Sonora y 98% de energía renovable en Guadalajara. Aquí en Campus Monterrey también hicimos la instalación solar y vemos muchas más instalaciones en el futuro. Hoy vamos a visitar una casa muy especial, la Casa Rosenda. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo está, doña Bien, Rosenda? ¿y usted?
Muy bien, muchas gracias. Pásenle adelante. Gracias, gracias. Con permiso. Esta casa fue construida al 100% con materiales reusados del campus y de donativos. Esto significa que no necesitamos ningún material nuevo. Mira, todos estos vidrios son puertas de refrigeradores de esos pequeños que están en los centros comerciales, y cuando se descomponen, pues los mandan a una bodega de chatarreros. Oye, entonces estos tienen gas adentro. Tienen gas, y dentro del marco metálico tienen esos polvitos que absorben la humedad para que no se empañe el vidrio y así mantenga su temperatura. Doña Rosy, ¿cómo ha visto eso de la humedad? ¿Está funcionando muy bien? Sí. No hay nada de humedad, no hay hongos, o sea, está todo súper. ¿Y con esto se ha visto, bueno, o sea, se siente fresca la casa? Sí. Ok. La columna estuvo hecha a base de maceteros que están dentro del campus, y cuando decidieron cambiar el estilo, se desecharon, y pues bueno, le dimos el uso de apilar una sobre otra para que pues estructuralmente sirviera para las escaleras y pues como un elemento arquitectónico bastante... Se ve súper bonito. Que además, no nada más están reusados los materiales, sino que además está bien bonita la casa. Solamente en esta casa, al haber construido la casa con materiales reusados, logramos ahorrar el equivalente de la energía que utilizan 1 millón de focos durante 1 hora. Solo en esta casa. Solo en esta casa. Al no usar ningún material nuevo, no impactamos al medio ambiente con las emisiones asociadas a la producción de esos materiales. Entonces, la Casa Rosenda es un ejemplo increíble de cómo podemos usar cosas que normalmente iban a la basura, las podemos usar para cambiarle la vida a la gente que tiene necesidad de una vivienda. Entonces, Rosy, la gran noticia que le tenía, que ya no aguantaba para decirle, es que toda la energía que necesita para su casa, ahora la va a producir aquí mismo en su casa, en su techo, con paneles solares. Ay, no, pues está excelente. Ay, muchas sí, gracias, ya sé, muchas gracias. Está excelente. Ay, ya sé, me da muchísimo gusto. Estamos inaugurando esto. ¡Qué emoción! Entonces, aquí los traemos ya vienen los muchachos. Y no va a pagar un peso, Rosy. Tu casa al ser 100% limpia no va a pagar luz, va a poder usar normal su tele, su refri. Estoy muy contenta, muy feliz. Aparte de todo lo que Dios me ha dado y lo que el TEC me ha dado, estoy muy emocionada. Muchas gracias. Nuestra institución está comprometida con la energía renovable y queremos que la comunidad también sea parte de nuestras estrategias. Casa Rosenda es un ejemplo de pasos firmes que estamos dando para lograrlo. Vale, pásenle. En términos de la solución de la crisis climática, es algo que nosotros vamos a resolver todos juntos. Todos tenemos un rol. Hola. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, mucho gusto. Encuentra energía solar para tu casa, oficina o universidad. Ahorra energía dentro de tus espacios. Apaga la luz. Si vives en un espacio muy caliente, controla la temperatura del clima para que no tengas un ártico dentro de tu cuarto, sino solo una temperatura confortable. De esta manera, reducimos las emisiones asociadas a la climatización de espacios. Sé la voz de la realidad. Ya. Durante esta última hora hemos visto cuáles son los retos que enfrentan los mexicanos y los esfuerzos de mucha gente que están tomando acción para crear un futuro sostenible. Recuerda, el guerrero más poderoso en esta crisis climática eres tú. Hay muchas formas en las que podemos hacer la diferencia, en la política, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos y en el día a día. Visítanos en 24hoursofreality.org. Allí encontrarás herramientas para aprender cómo tú también puedes ser la voz de la realidad. Hi, I'm Fer from the band Maná. It doesn't matter where you live, the climate crisis is affecting us all. Join me at 24hoursofreality.org
and let the world know you are a voice of reality. Together, we can solve the climate crisis. This is a critical moment in the fight against the climate crisis. Your voice is needed to make a difference. Join us this December for 24 hours of reality. We'll take a journey around the globe to focus on those who are stepping up, speaking out, and fighting like our world depends on it. Because it does. You too can be the voice of change, the voice of the future. Let your voice be the voice of reality.